pero sabemos que tanto ellos necesitan del Señor como mucha gente más. Reaccionando ante el sufrimiento, fue el tema que me pidieron o que sigue a la línea de esto. Y es interesante porque se dice que donde más el cristianismo miente es cuando canta. Porque se dice que nosotros estamos cantando algo, pero cuando llegan las pruebas o las dificultades, eso que cantamos pareciera que no es tan cierto. Cantamos que el Señor es Señor, cantamos que es soberano, cantamos que vamos a soportar ahí la fuerza, vamos a tener fuerza cuando llegue la prueba, pero llega la prueba o el dolor y todo lo que un día cantamos en un lindo culto pareciera que no es tan así. Y es una realidad, es una realidad. Ayer con los jóvenes, en un evento lindo que tuvieron acá, una de las canciones decía, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor. Y me puse a pensar en esto. Cuando se levantan enemigos, aunque haya prueba o aflicción, la pregunta es cómo está nuestro corazón. Por eso quiero compartir hoy día algo que está ahí en Primera de Pedro, si me acompañan, capítulo 4, versículos 7 al 19. Vamos a abrir ahí la palabra, vamos a compartir algunos pensamientos, porque podemos reaccionar tanto negativamente al sufrimiento como positivamente, ¿sí? Y esto de pasar por ciertas pruebas, algunas que son muy duras, que nos tambalean, y otras que son un poco más pasajeras, ¿cierto? Leamos ahí y luego vamos a orar, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 4, 7 al 19, dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados o insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oramos. Padre Santo, gracias por tus palabras. Señor, es santa y perfecta. Señor, que nos quiere ayudar, nos quiere confrontar, nos quiere animar, Señor, y nos quiere guiar para que nuestra vida realmente dependa absolutamente de ti en todo tiempo, en tiempos que son tranquilos, en tiempos de prueba, en tiempos de lucha, en tiempos de alegría y también en tiempos, Señor, de tristeza. Señor, gracias porque tú tenías todo y tienes todo pensado, Señor, para que tu pueblo pueda ver tu palabra y podamos ver en ti, también verte a ti a través de ella. Dirígenos, Señor, en este estudio tu palabra y hónrate en tu palabra, te lo suplico, en nombre de Jesús. Amén. Pedro, y ya esto creo que mis hermanos que han predicado antes lo hicieron en la introducción, pero Pedro está escribiendo esta carta a judíos creyentes que estaban dispersos en el Imperio Romano. El Imperio Romano ya había empezado a conocer quién era Jesús. Y en ese Imperio Romano había mucha persecución. Entonces lo que estaba sufriendo la iglesia en ese tiempo, cuando se escribe esta carta, es tiempo de persecución, ¿sí? Es tiempo donde creyentes estaban siendo perseguidos
y creyentes que estaban repartidos por todos lados, que no podían juntarse. Usa la palabra expatriados o dispersos, significa que era gente que había tenido que salir de su propio lugar para ir a otras partes del Imperio Romano, lejos quizás de su familia, dejando su tierra, etc. Y Pedro, guiado por Dios el Espíritu Santo, escribe esta carta pensando, obviamente, y sabiendo Dios que los hermanos que iban a recibir esta carta era gente que estaba pasando por distintos tipos de dificultades o también de pruebas. Por eso se escriben estas cartas, la primera carta de Pedro, y una carta hermosa porque es de mucho aliento, pero también a la vez de exhortación de que la gente viera a Cristo como su fin último, no a ellos mismos y no el sufrimiento que estaban ocurriendo, sino vieran a Cristo como el modelo de sufrimiento. Cosa que nos cuesta ver cuando nos pasa algo, ¿cierto? Cuando tenemos un problema, la mirada siempre es horizontal, es lo que me está pasando a mí. Entonces nos cuesta mirar al Señor en este tiempo. Entonces los versículos 7 al 11 está una parte como más tranquila, por así decirlo, que quiero que veamos, ¿sí? Dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para quien todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y pareciera que en ese momento hay un punto allí y hay un amén, como que cierra una idea. La idea anterior, probablemente la predicación que recibieron la semana pasada, se termina probablemente en esta parte, ¿sí? Donde lo que se predicó la semana pasada tiene este fin cuando se cierra con esta palabra amén. Es decir, que así sea, ¿sí? Entonces, por eso esta parte como que es más tranquila, por así decirlo, en cuanto a esto. Hasta aquí todavía no se habla mucho en estos primeros versículos del sufrimiento. De versículos 7 al 11 no tienes una gran muestra de sufrimiento, ¿sí? Es decir, no se está apuntando al sufrimiento, se está apuntando a la esperanza del retorno de Cristo en el versículo 7, se está apuntando a la sobriedad en el versículo 7, se está apuntando a velar en oración en el versículo 7, se está apuntando a amar al hermano en la fe en el versículo 8, y también en el versículo 8 se está hablando de que hay que procurar amar, que el amor sea por sobre el pecado. Versículo 9, ser hospitalario. Versículo 9, no ser chismoso. Verso 10, sirviendo al pueblo de Dios según el don que cada uno ha recibido. Y versículo 10, que Dios sea glorificado en todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, amén. ¿Sí? Entonces todo eso tiene que ver con lo anterior. Y se abre, pareciera que se abre un nuevo pensamiento acá en esto. Y viene el sufrimiento, así le puse. Y viene el sufrimiento. Hasta ahí está todo como amémonos, el amor debe superar al pecado, hospedémonos, no seamos chismosos, no le andemos contando las cosas a la gente porque sí. Bien, cosas que son hermosas, usemos los dones que Dios nos ha dado, glorifiquemos a Cristo, todo esto está en eso, ¿sí? Y de repente hay un cambio en el versículo que empieza a hablar Pedro. Versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. O sea, hay un cambio grande en la estructura. De lo que venía hablando, como se cierra esa parte, ahora empieza a hablar del sufrimiento de una forma más fuerte. Pero antes quiero hacer dos aclaraciones. Una, y probablemente ya lo saben, pero lo voy a repetir, la diferencia entre gozo y alegría. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre tener gozo y tener alegría. ¿Sí? El gozo es una obra permanente de Dios y viene de Dios el gozo, no es nuestro, es del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, ningún cristiano puede generarse un gozo. Puede gozarse, pero no puede generarse gozo. Gálatas 5:20 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
entonces el gozo no es nuestro. ¿Me explico? Entonces no tenemos que sufrir por no tener, por a veces no, este gozo que pareciera que no está. Es de Dios hacia nosotros, nos es dado. Y la alegría sabemos que es algo que es pasajero. También puede venir de Dios una alegría, ¿cierto? Dios te regala, por ejemplo, un auto. Estamos todos alegres porque ya no caminamos tanto. Y todo. Es una alegría. Hasta que se pinchó una rueda, el motor no anda, el aire acondicionado dejó de funcionar, o de repente tienes que llevar a miles de gente en tu auto y dijiste, esta cuestión tiene 400 nomás. Pero acá vemos que la alegría es pasajera, porque la alegría no es algo que no va a trascender. El auto no se va a ir al cielo, ¿se entiende? La casa no se va a ir al cielo. El cristiano es el que se va a ir al cielo. Por eso que el gozo es parte del fruto del Espíritu que Dios da al creyente, ¿sí? Entonces, este gozo es el que Dios quiere que el cristiano, nosotros lo entendamos para vivir en esta tierra donde sí tendremos aflicciones. Job, la pregunta que uno puede hacer, ¿fue probado o no? Ahora, quiero hacer otra distinción. ¿Por qué es que Job se mantuvo en gozo? Y uno dice, hermano, pero usted no lee la Escritura, porque no estaba tan gozoso. Sí, Job permaneció en gozo, perdió su alegría. ¿Me explico? Perdió su casa, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su alegría temporal, pero no perdió su gozo. ¿Cómo sabemos que no perdió su gozo? Porque nunca blasfemó contra Dios. Esta es la forma de saber cuando pierdo mi gozo. Cuando ya me enojo con Dios, cuando ya guerreo contra Dios por algo que me ocurrió, que creo que Dios no o me está haciendo algo o algún daño. Él defiende su integridad hasta el fin y Dios se complació en él antes y después de las pruebas a las que fue sometido. Por eso sabemos que Job no perdió su gozo. Sí perdió la alegría, pero no su gozo. No pudo perder algo que no era de él. ¿Me explico? El gozo era de Dios, por lo tanto no podía perder algo que no le pertenecía, que le fue dado justamente para eso. Ahora, otra distinción que quiero hacer, una es gozo y alegría y la otra es la diferencia entre prueba y disciplina o castigo. Muchos creyentes que pasan por dificultades, que pasan por una prueba, se preguntan o dicen, Dios me está castigando. ¿Sí? Y otros entienden que es una prueba. Y a veces no sabemos bien, o uno no sabe muy bien, Señor, ¿qué está pasando? ¿Me estás castigando? ¿O me estás probando? ¿Qué está pasando acá? Y son las preguntas que se hace cualquier ser humano normal. Ahora, la prueba es algo que Dios soberanamente permite en la vida de sus hijos. Y escucha bien, y ante lo cual no tiene por qué darnos explicaciones. No significa que Dios sea un tirano, un abusador o un insensible. Solamente que Él permite la prueba. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Formar el carácter de Cristo en sus hijos. Ese es el fin de la prueba. ¿Por qué Dios te prueba? ¿Por qué Dios me prueba? Es para formar el carácter de Cristo en sus hijos. Entonces, cuando paso por una prueba, es difícil dar gracias, ¿cierto? Es difícil decir, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Porque estamos viendo la cosa acá, pero no estamos viendo que Dios que está formándome, está ayudándome para que mi vida empiece a parecerse un poco más a Cristo Jesús. Ahora, uno va a 2 Corintios 11, del 22 al 29, y Pablo sufrió mucho. Hay gente que dice, yo quiero ser como Pablo, y realmente no entienden mucho porque probablemente no han leído mucho de Pablo. Pablo dice en 2 Corintios 11, leo del 23 en adelante, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces
he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pregunta, ¿perdió Pablo su gozo? Y la respuesta es no. ¿Perdió su alegría? Y probablemente sí. Con todo lo que hemos leído, cualquiera pierde la alegría. ¿Cierto? Cualquiera pierde la alegría. Pero Pablo nunca blasfemó contra Dios. Él nunca se enojó contra Dios. Él nunca cuestionó a su Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sale de la boca muchas veces de muchos cristianos? De nosotros. Una cosa es la prueba. La debilidad y la gloria de Pablo fue gloriarse que él era débil. Que Cristo podía hacerle fuerte. Los amigos de Job dijeron, no, Dios lo está castigando. Ahora la disciplina o el castigo tiene otro fin. No es el de formar el carácter de Cristo en sus hijos. La disciplina para un cristiano tiene un rol correctivo. Que quiere hacer Dios es corregir el mal camino que sus hijos están llevando para volverles a llevar al carácter de Cristo. Entonces, cuando estemos ante una situación, tenemos que bíblicamente y honestamente preguntarnos, Señor, entiendo que lo que estoy pasando es una prueba y necesito tu ayuda. Forma el carácter de Cristo en mí. O honestamente tengo que decir, Señor, sé que lo que estoy pasando es un castigo tuyo, porque no estoy andando como corresponde delante de ti. Entonces, cuando hablamos de prueba o de castigo, tenemos que hacer esta diferencia. Por eso que cuando se cierra con ese amén en los versículos anteriores, está mostrando cómo tienen que ser los hermanos en su vida personal y en su vida de iglesia, aunque no había templo en ese entonces. Se juntaban en las casas, se juntaban en otros lugares, se hospedaban, se quedaban ahí y se les pide, se juntan en las casas, no sean chismosos. La prueba tiene el fin de formar el carácter de Cristo en nosotros. La disciplina tiene el fin de llevarnos de regreso al camino donde tenemos que parecernos más a Cristo. Es el fin de esta carta. El fin de lo que se quiere escribir a los hermanos que estaban en la dispersión. Nadie les estaba viendo desde Jerusalén, ¿entienden? Nadie estaba allá, no había gente, no habían apóstoles ahí. Tenían que ellos estar delante de Dios cada día y velar que su corazón estuviera haciendo lo que Dios quería. Versículo 12 en adelante del texto te va a mostrar el tema del sufrimiento y de la prueba de una forma muy clara. Y hay 2 maneras de enfrentar la prueba. En este caso es una reacción o reacciones positivas o reaccionamos negativamente. Versículo 12 en adelante voy a mostrar primero las reacciones que son más positivas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Qué está diciendo el texto? Tenemos que estar conscientes que vamos a ser probados. Que no es nada que no esté escrito. ¿Se entiende? Es decir, si algo ocurre en tu vida y en mi vida,
Yo debo saber con anticipación, como dice el texto, no te sorprendas del fuego de la prueba, porque va a venir tarde o temprano, porque Dios quiere formar el carácter de su Hijo en ti y en mí. Entonces, ¿la prueba es necesaria? Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué tiempo más clamamos a Dios? ¿En las buenas o en las malas? En las malas, hay que ser honestos. ¿Cuándo más nos arrodillamos clamando a Dios? ¿En las buenas? No, en las malas. ¿Cuándo lloramos delante de Dios? No es por algo tan bueno, lloramos cuando la cosa se nos va, no tenemos cómo solucionarlo. Entonces la prueba es necesaria, porque Dios está formando el carácter de Cristo en ti. No es que nos tengamos que olvidar de la prueba. No tenemos que olvidarnos del fin de la prueba, y que es Cristo. ¿Me explico? Si uno revisa esta carta y únicamente lo deja, oh hermano, sí, estamos pasando por prueba, pero aliéntate hermano. Estamos hablando de esto, no de esto, de Cristo y uno. ¿Me explico? La carta tenía este fin. Mira a Cristo, mira a Cristo. Ahora, el fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice Pedro, esta cosa ya les pasó. Fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Diciendo, hoy fui probado. Oh, me fue mal. Oh, me echaron de la pega. Oh, mi hermano se enojó conmigo. Oh, mi esposa ya no me ama tanto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Una vez hice una encuesta. Levanten la mano cuántos han leído su Biblia entera. 4 personas levantaron su mano. De casi 100. Pero nos enojamos con Dios porque Él hace cosas que a mí no me gustan. Y Dios me dice, lo que pasa, Juan, es que tú no has leído mi palabra. Porque si la leyeras, te darías cuenta que la prueba es parte del cristianismo. Y después dice versículo 13, si no, gozaos. ¿Por cuánto sois participantes? Y aquí viene la cosa. ¿Sois participantes de los padecimientos de quién? De Cristo. Eso es lo que estaba llevando Dios para que Pedro escribiera. Pedro, escribe para que esta gente me mire a mí. Que mire mi sufrimiento. Que mire todo lo que tuve que pasar. Todo lo que sufrí. Todo lo herido, ser un poco más adelante. Soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, es decir, en su venida, os gocéis con gran alegría. Y se marcan los 2 principios reguladores: gozo de parte de Dios, alegría que también iba a venir de parte de Dios. Verso 14, si sois vituperados o insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo a los creyentes a los cuales Pedro estaba escribiendo: ustedes tienen alguien en su vida que es Dios el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador. Pero no nos es suficiente. No nos es suficiente Dios. Y nos dejamos. Y nos alejamos de la comunión. Si son insultados por el nombre de Cristo, ¿qué hay que decir? Amén. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios el Espíritu Santo está en ustedes. El mundo lo blasfema, pero nosotros glorificamos a Dios, el Espíritu Santo. Eso está diciendo.
Pero no podemos glorificar a Dios, el Espíritu Santo, si no estamos enojados con Dios o estamos guerreando con Dios, estamos blasfemando en el fondo. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Está hablando del castigo, ¿cierto? Y de la prueba. Dios nos libre de esto. Dios nos libre de esto que está aquí, acá. Pero nuestra reacción ante la prueba debe ser no perder el gozo. Tenemos que tener a Cristo como ejemplo. Tenemos que saber que el sufrimiento es temporal hasta su venida. Tenemos que recibir como un bien el ser insultados. Tenemos que recordar que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros y tenemos que glorificar a Dios, el Espíritu Santo, en medio del sufrimiento. Verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por él. No, hermano, es que nadie entiende mi prueba. Y es cierto. Yo no puedo entender la prueba que puede pasar a alguien de ustedes. Porque yo no soy ustedes. Ustedes jamás van a entender mi dolor de una prueba porque ustedes no son Juan Leighton. ¿Se entiende? Jamás van a entenderlo. Lo más que podemos hacer es, ¿qué dice la Escritura? Gócense con los que se gocen y duélanse con los que se duelen. Con, no por. No puedes sufrir por, pero sí puedes ayudar a otro y estar al lado de esa persona. Y muchas veces es mejor estar en silencio que miles de palabras y miles de versículos. Porque ese creyente tiene el Espíritu Santo. La vergüenza a veces la prueba a veces nos avergüenza. Pero Dios nos pide, glorifícame. Glorifícame en medio de la prueba. Yo le dice, Señor, no tengo fuerzas para glorificarte. Porque es muy pesada la carga. Y el Señor pregunta, ¿y quién mora en ti? Y la respuesta es Dios, el Espíritu Santo. ¿No es suficiente, Juan? ¿No es suficiente? Y la respuesta es sí. Es más que suficiente. Más que suficiente. Cuando vemos el sufrimiento solamente así, nunca vamos a lograr ver la mirada, alzar la mirada y ver a Cristo, su sufrimiento, la morada de Dios, el Espíritu Santo, en nosotros y glorificar a Dios. El tema del sufrimiento es un tema trinitario. Está aquí involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Dios permite la prueba para que tú y yo tengamos ese carácter parecido más y más a Cristo Jesús. Verso 17. Porque es tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios, o sea, por los creyentes. Y si primero comienza por nosotros, ahí lo aclara Pedro, que lo que es la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, los creyentes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué está diciendo? Dios va a hacernos pasar por el fuego de la prueba. Y en esto se va a demostrar claramente, quién es cristiano.
Y el pueblo de Dios va a sufrir con un fin sublime. Hermanos, no siempre vamos a entender la prueba. Seguiremos siendo salvos, pero el inconverso va a sufrir acá y también en la eternidad. Mi sufrimiento se va a acabar. Tu sufrimiento se va a acabar, ¿sabes cuándo? Cuando te mueras. Cuando te mueras. Pero el inconverso va a sufrir acá y va a sufrir por toda la eternidad. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? No, ¿qué pasa, hermano? Yo siempre estoy con problemas. Usted no sabe todo lo que tengo. Sí, es verdad. Pero si eres creyente, tu sufrimiento tiene un límite de tiempo. El inconverso no. Va a ser por toda la eternidad. Sabernos amados es la reacción positiva. Sabernos amados por Dios y los hermanos. Saber de antemano que el sufrimiento podría venir para no vernos sorprendidos. No debemos perder el gozo porque no es nuestro. Debemos tener a Cristo como ejemplo. Tenemos que saber que el sufrimiento es temporal hasta su venida. Tenemos que recibir un bien como bien el ser insultados por ser creyentes. Tenemos que recordar que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Tenemos que glorificar a Dios, el Espíritu Santo, en medio del sufrimiento. Tenemos que saber diferenciar entre castigo y prueba. No tenemos que darle lugar a la vergüenza. Dios tiene que ser glorificado en medio de nuestra prueba. El pueblo del Señor va a sufrir. Claro que sí. Pero va a ser un sufrimiento con un límite. El inconverso va a sufrir lamentablemente acá por toda la eternidad y en la prueba nos muestra que somos limitados. Somos muy limitados. ¿Cuáles son las reacciones negativas que experimentamos en cuanto a la prueba? Una, dejamos de sentir el amor de Dios y ya hasta nos enojamos con los hermanos, con algunos, ¿cierto? Que no nos llaman o nos mandan un mensaje. Perdemos el gozo y nos sumimos en la tristeza. Olvidamos el sufrimiento de Cristo. Nos volvemos impacientes e intolerantes. Creemos que va a durar para siempre. Decidimos volver mal por mal. Olvidamos que Dios el Espíritu Santo mora en nosotros. No logramos glorificar a Dios. Lo sentimos como un castigo. Le damos lugar a la vergüenza. En vez de buscar a Dios, lo cuestionamos. Y nos olvidamos que el inconverso necesita salvación. Tomamos decisiones incorrectas. Incluso dudamos al orar. Los mayores problemas que acarrea el sufrimiento mal encarado es que nos puede desanimar. Que el sufrimiento nos puede frustrar. Que el sufrimiento nos puede deprimir. Que el sufrimiento nos puede llevar a dudar. Pero ¿sabes cuál es lo peor de todo del sufrimiento? Es que nos puede inmovilizar. Eso es lo peor. Un cristiano inmóvil. Pedro, verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué está diciendo? Aceptar la voluntad como voluntad de Dios, el pasar por las pruebas. ¿Qué se nos pide? Se nos pide que encomendemos nuestras almas a Dios, que es fiel, a Dios, que es el Creador, y que sigamos haciendo el bien. Es fácil hablar de sufrimiento porque uno empieza a personalizar el tema. Pero quiero llevarte una vez más como Pedro fue instruido para que esta carta no era para que se miraran entre ellos, sino para que miraran
a Cristo. Cristo no necesitaba ser probado. O sea, que tuviera el carácter de Cristo, Cristo mismo, sería ilógico, ¿cierto? Porque él ya era Dios. Tampoco Cristo fue probado para ser corregido por Dios, porque Él nunca pecó. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿para qué entonces Cristo sufrió? Si no era para formar el carácter de Dios en Él, porque Él ya era Dios, para corregirlo porque Él nunca pecó, tampoco era eso. Porque entonces se optó por el sufrimiento. Y ahí vemos entonces la humanidad de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Acompáñame a Isaías 53, un pasaje muy conocido. El versículo número 3 en adelante vas a encontrar 27 veces alusiones al sufrimiento de Cristo. Su venida y eso. Más de 20 veces que se habla del sufrimiento de Cristo. Todo eso en un corto tiempo de vida, especialmente en la cruz. Verso 3, despreciado. Verso 3, desechado. Verso 3, adolorido. Verso 3, quebrantado. Verso 3, menospreciado. Verso 3, desestimado. Verso 4, llevando nuestras enfermedades. Verso 4, sufriendo nuestros dolores. Verso 4, azotado. Verso 4, herido por su Padre. Verso 4, abatido. Verso 5, herido. Verso 5, molido. Verso 5, castigado. Verso 5, llagado. Verso 6, cargado con nuestros pecados. Verso 7, angustiado. Verso 7, afligido. Verso 7, sufrió en silencio. Verso 8, encarcelado. Verso 8, enjuiciado. Verso 8, muerto. Verso 8, herido. Verso 9, sepultado. Verso 10, quebrantado por su Padre. Verso 10, obligado a padecer. Verso 10, entregando su vida voluntariamente. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue todo eso? En la cruz del Calvario. Horas. Las peores horas de sufrimiento de Jesús, revelado en la Escritura. Todas las pruebas que podrían haber pasado en toda una vida, horas, antes de la cruz y en la cruz. Próxima semana recordamos, ¿cierto? Muerte y resurrección de Jesús. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso. Para algunos vacaciones, para los verdaderos creyentes, tiempo de reflexión. Ese Cristo murió por mí. Todas estas 20 y tantas cosas fue para que yo aprendiera y tú aprendieras que el dolor es parte del cristiano. Que nadie está ajeno al dolor, pero que tenemos un Redentor que sufrió y venció el sufrimiento. Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y quiero terminar con algo que escribió un pastor que se llama Andrew Murray. Él ha escrito algunas cosas, uno de ellos se llama Esperando en Dios, otro se llama La belleza de la humildad, y lo voy a dejar con Christopher, si alguno lo quiere después pedir, léanlo, medítenlo. Y quiero leer algo que este hermano escribe en cuanto a lo que significa cuando ya estamos cansados. ¿Han estado ustedes, se cansan con el tema del sufrimiento, verdad? Cuando hay una prueba muy larga, ¿o no? Nos cansamos.
¿Hasta cuándo? Y acá es donde Dios nos quiere ayudar. Acompáñame primero a leer a Isaías 40. Isaías 40. Y luego voy a leer la otra parte de la reflexión. Isaías 40, verso 28 en adelante dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es palabra de Dios. No es el consuelo de un hombre al otro hombre. Es Dios diciendo, no me canso, te doy fuerzas. Sé que estás cansado, te quiero renovar las fuerzas. Pero mírame, ¿entienden? Eso le está diciendo Dios. Mírame, ¿quieres fuerzas renovadas? Mírame a mí. No mire al hombre, porque el hombre te va a decir, ay, sí, yo también, hermano, usted no sabe, yo también he pasado por pruebas. Y te empieza a decir, no, pero ¿sabe qué? Mi prueba fue mayor que la suya. ¿Viste con las operaciones? Oh, esas que me operaron de apendicitis. Ay, no, yo tengo como 5 operaciones, como si fuera un orgullo. Este pasaje, este hermano describió de una forma tan espectacular. Miren, es parte nomás, ¿sí? Es parte de la reflexión. Dice, sabemos cuando obtienen las águilas sus alas, solo de una manera, al nacer. Así tienen las alas las águilas, cuando nacen. Tú eres nacido de Dios, tú tienes alas de águila, aunque no lo sepas, aunque no las hayas usado, pero Dios te enseñará a usarlas. Sabemos cómo aprenden las águilas a usar sus alas. Una cosa es tener alas y la otra cosa es usar las alas. Allí vemos un precipicio que se levanta a cientos de metros sobre el valle. Allí, en la misma repisa de la roca, hay un nido de águilas y en ellas 2 pequeñuelos aguiluchos. La madre llega y revuelve el nido y con su pico empuja a los tímidos aguiluchos al borde del precipicio. Qué revuelo y qué caída cuando bajan aceleradamente hacia el suelo. Veamos ahora cómo el águila que excita su nidada revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Deuteronomio 32:11. Y así montados sobre sus alas los lleva a un lugar seguro. Así lo hace una y otra vez, cada vez lanzándolos, la mamá, al precipicio y luego tomándolos sobre sus alas y llevándolos, como Dios puede hacerlo. Su instinto de águila madre es algo de Dios, un rayo de amor con que el Todopoderoso entrena a su pueblo a ser llevado como alas de águilas. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros nos creemos muchas veces ser el águila madre. Y no, somos los aguiluchos. Los aguiluchos. No, hermanos, que yo tengo tanto tiempo en el Evangelio, entonces usted no sabe. ¿Qué importa cuánto tiempo tienes en el Evangelio? ¿Qué importa qué posición tienes en el Evangelio yo? Aquí el águila es Dios. Mira cómo sigue. Él agita tu nido. Él agita tu nido. Te desbarata la esperanza y expectativa.
rebaja tu confianza, te hace sentir temor y te hace temblar. Tu fuerza falla y te sientes enteramente agotado e inválido. Dios te deja en el borde y para que su carácter, carácter de Cristo, sea formado en ti, lo que hace es, ahora vuela. Y uno en la prueba aletea como loco, ¿cierto? Pero los que esperan en Jehová, viene Dios. Y en ese aleteo, en ese griterío nuestro, caemos y Dios nos remonta. Pero Él muchas veces o algunas veces va a agitar tu nido. Tenlo por presente. Te va a quitar toda seguridad. Te va a quitar toda seguridad, toda expectativa. Va a rebajar tu confianza. Te va a hacer sentir temor, temblor. Tu fuerza va a fallar. Te vas a sentir agotado e inválido. Pero Él va a extender sus alas en las cuales puedes descansar y te ofrece su fuerza de creador eterno para que siga obrando en ti. Y todo lo que te pide es que reposes tu cansancio en Él, y esperes en Él, y le permitas que su fuerza te lleve sobre las alas de su omnipotencia. Querido Hijo de Dios, te ruego, alza tus ojos y contempla a tu Dios. Escúchale al que te dice, no desfallezco, ni me fatigo con cansancio. El que te promete que tú tampoco vas a desmayar o fatigarte, y que te pide una sola cosa, que esperes en Él y que tu respuesta sea ante un Dios tan poderoso, fiel y eterno. Alma mía, espera solo en Dios. ¿Estás siendo probado? Espera solo en Dios. ¿No tienes ninguna prueba? ¿Ni una sola prueba? Tranquilo, va a llegar la prueba. Va a llegar la prueba. ¿Para qué? Para que aprendas y aprendamos a esperar solamente en Dios. Cristo, el Dios sufriente por nosotros. Ese es mi ejemplo. No es ni este, ni este otro. Cristo tiene que ser mi único ejemplo de sufrimiento. Él sufrió, pero Él también murió, pero también Él resucitó, y damos gloria a Dios por eso. Amén. Oramos al Señor. Padre, ayúdanos, porque nos cuesta verte en la prueba. Nos cuesta, Señor, verte en tiempos difíciles. Y nuestro corazón, Señor, se pone impaciente. O nuestro corazón se empieza a apagar. Y ya no nos congregamos, ya no nos juntamos, ya no queremos escuchar a alguien. Hasta preferimos sufrir solos, Señor. Cosa que no es bíblico. Señor, ayúdanos a gozarnos con los que están teniendo buenas cosas. Pero también ayúdanos, Señor, a sufrir con aquel que está padeciendo. Señor, ayúdanos a que juntos podamos mirarte a ti, aquel que sufrió por nosotros. No solamente sufres con nosotros, sino que sufriste por nosotros. Y eres el único que lo pudo hacer. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta tremenda carta. Gracias porque los hermanos en la dispersión necesitaban este aliento tuyo, Señor, de saber de que tú jamás los ibas a desamparar, pero que tenían que aprender a confiar en ti. Señor, forma tu carácter en nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos resistido, Señor, creyendo que la prueba, Señor, no tiene sentido, no vale la pena. Ayúdanos a encontrarle sentido al ver que nuestro carácter se va forjando junto al tuyo, el tuyo en nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.